interesante. Tenemos una llamada de Laura en Jesús María. Laura, buenas noches. Buenas noches, hermano. Yo quería decir hacer una pregunta. El orden sagrado de los sacerdotes, ¿en qué momento ya es imborrable? ¿En el momento que hacen los votos sagrados de sacerdotes? No sé. Claro. Bueno, esto cabe a las graves acusaciones que hacen a los sacerdotes, que me duelen el alma, porque ellos son los que más se preocupan en difundirle el amor a Dios y son juzgados por los que menos se esfuerzan en amar a Dios y en difundir su amor, y me da demasiada pena a mí eso. Yo quería saber si es imborrable el orden sagrado, la unción del sacerdote, aunque ellos se salgan del sacerdocio. Y yo quería que me expliquen eso. Gracias. Gracias, Laura, muy amable. Sí, es un buen punto. Respondo explicando un poco también de nuestra experiencia en la comunidad Sodalite. Es decir, nosotros en el Sodalicium tenemos un proceso de formación y en un momento de nuestra vida, luego de un trabajo de madurez y de conciencia, realizamos nuestros compromisos perpetuos de obediencia y celibato, que es lo que propiamente ya es el paso definitivo a la consagración, que eso lo vive Javier como laico y yo también, y luego es que los que vamos a ser sacerdotes recibimos la ordenación sacerdotal. Respondiendo específicamente a la pregunta, es en ese momento cuando recibimos el sacramento, el don de Dios que nos configura con el Señor Jesús como cabeza para estar al servicio de los demás, es que recibimos el don y somos configurados con Cristo. Es un don del Espíritu que marca nuestro corazón y que nos hace hábiles, capaces de celebrar la Santa Eucaristía, traer el perdón de Dios, y es el don también que nos permite ser fieles al llamado que Dios nos hace, ¿no? Claro, lo que pasa es que mucha gente poco que se enreda cuando se habla de laicos consagrados. Claro. Y entonces se dice, bueno, si son laicos consagrados y se han consagrado también para servir al Señor y han hecho votos, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no son sacerdotes? Claro. Esa es la pregunta. ¿Qué puede responderles? Con una anécdota. ¿Se puede? Claro que sí, claro que sí. Alguna vez una persona muy querida me dice, bueno, entonces tú no eres ni chicha ni limonada, me dice, ¿no? Entonces, con esa anécdota lo que quiero decir es que efectivamente hay una falta de comprensión muchas veces, pero en realidad, como yo decía al inicio, el sacerdote recibe el orden sacerdotal, ¿no? Es quien administra los sacramentos, ¿no? Y yo soy un laico, como cualquier otro laico. La diferencia es que yo descubro mi vida que estoy para el servicio a los demás. Y para ello me consagro a Dios, y Dios me llama para estar plenamente disponible. Y esa plena disponibilidad implica pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, desde una visión práctica, ¿no? Como tú mismo decías, lo más importante, si yo soy un hombre casado, de familia, es mi familia. Y dedicarme entero al apostolado no sería lo mismo que estar consagrado a ello, ¿no? Eso es de una visión práctica, ¿no? Yo estimo de que en realidad el laico consagrado, que entrega lógicamente su vida al servicio de Dios, no aspira a tener las exigencias o estar con las exigencias que tiene un sacerdote, claro. Que son muy diferentes al laico. El laico tiene un poco más de libertad, digamos, en cuanto a su vida personal. Claro. Sí, pero quizás el punto va en la línea de la complementariedad. Yo creo que la clave es que nos complementamos. El sacerdocio, en nuestro caso, no es que sea más importante que el laico consagrado. Nosotros vivimos como hermanos, no es que los sacerdotes en la comunidad tenemos un puesto especial. Somos hermanos de la misma comunidad que nos complementamos. A mí me parece importante entender que el sacerdocio es una realidad muy específica. Tenemos un servicio muy concreto en el ámbito sacramental, en el ámbito de la enseñanza, y muchas veces nos puede suceder que como sacerdotes tengamos que dedicarnos a cosas que no nos corresponden.
Y justamente nos sucede en la comunidad sodalite que tenemos la complementariedad, en la que el sacerdote le toca hacer lo que le toca y el laico le toca hacer lo que le toca. En el apoyo de la labor que tiene que realizar. Entonces, somos complementarios, nos servimos mutuamente y miramos juntos el horizonte de la evangelización como equipo, como comunidad. Qué bueno. Una llamada tenemos de María, ¿sí? María, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quería saber si un sacerdote cuando pide permiso, que yo he escuchado que piden permiso para dejar de ser sacerdotes, pero no se les borra la unción del sacerdocio por la cual han hecho los votos perpetuos. Si sale, no se borra eso, ¿no? Sí. Efectivamente, la pregunta va en la línea. Hay 3 sacramentos que, se dice así teológicamente hablando, imprimen carácter. No carácter en el sentido psicológico, sino en el sentido que imprimen un sello en el corazón que es indeleble. El bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Son los 3 sacramentos donde somos consagrados, donde recibimos el crisma. En el bautismo el crisma lo recibimos en la cabeza, en la confirmación en la frente, y cuando nos ordenamos sacerdotes se nos consagran las manos. Esos 3 sacramentos, cuando uno los recibe, uno queda marcado para toda la eternidad. Y por eso es que específicamente en el sacerdocio se habla de sacerdote in eternum, sacerdote para siempre. Es cierto, como muy bien lo ha dicho la persona que preguntó, que en algunos casos excepcionales, que hay sacerdotes que dejan el sacerdocio, no dejan estrictamente hablando de tener el don del sacerdocio en su corazón. No lo dejan de tener. No pierden en realidad. Claro, cuando uno deja de ser sacerdote por un decreto específico que viene de la Santa Sede, uno deja de tener los deberes y los derechos del sacerdocio. Sin embargo, en su corazón sigue teniendo el don del sacerdocio. El don del sacerdocio. Claro. Ya.